Egunon, gracias a todos, a todas. Personalmente me gustaría empezar agradeciendo a Saren Sarea la oportunidad de estar hoy aquí, no solo por el placer que tengo de trabajar con ellos desde hace muchos años, sino también por participar en una cuestión que para nosotros, para mí personalmente, para el despacho, tiene especial interés, que creemos que es una cuestión especialmente importante, relevante, también en términos jurídicos, ¿de acuerdo? Y para nosotros es un placer poder estar aquí y, por supuesto, queremos dar las gracias de esta oportunidad de participar. Asimismo, queríamos también, retomando un poco las palabras de la consejera, creemos, o creo yo, que ha explicado perfectamente cuál es el objeto de la sesión de hoy, ¿no? Yo soy jurídico de formación, lógicamente, y voy a intentar no ser especialmente jurídico, dentro de las dificultades que tiene para un abogado escapar de los términos especialmente jurídicos, pero sí creemos, o sí creo que es necesario, y así lo hemos hecho en el planteamiento que teníamos de esta jornada, dar cierta base jurídica a lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Porque, como decía la consejera, los negocios jurídicos, los instrumentos jurídicos tienen que ser un medio para conseguir esos fines, esos objetivos tan legítimos y tan necesarios para el sector, ¿de acuerdo? Y el derecho no tiene que ser un obstáculo en sí mismo, sino que tiene que permitir explorar aquellas posibilidades, aquellos elementos que nos permitan llegar a objetivos políticos, sociales, ¿de acuerdo?, que consigan cumplir con los fines de determinados sectores, ¿de acuerdo? Especialmente en un ámbito con tanta relevancia como es el tercer sector de acción social. Ese es un poco el planteamiento y el motivo de incluir esta pequeña charla jurídica al inicio de esta sesión, que sin duda no va a ser lo más relevante, porque lo más relevante quizás es entender que hay otras experiencias, en otros territorios se han hecho otras cosas, pero sí una pequeña base jurídica para entender que de lo que vamos a hablar aquí, como decía la consejera, son instrumentos alternativos, plenamente compatibles con el derecho, ¿de acuerdo? Y que permiten asumir o llegar a esos objetivos con trabajo, por supuesto, con dedicación, pero que nos permiten abrir otras posibilidades más allá de quizás lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿de acuerdo? Ese es un poco el motivo de incluir esta primera sesión, una sesión que, como decía la consejera, hemos denominado, por ponerle algún nombre, con ciertos convenios y otras fórmulas no contractuales, ¿de acuerdo? Pero que en esencia lo que pretende es dar algunas pequeñas claves de naturaleza jurídica para entender esa colaboración público-privada, esa colaboración en el ámbito de los servicios a las personas, ¿de acuerdo? O esa colaboración público-social, como decía antes la presidenta de Saren Sarea. Sin más dilación, quiero empezar retomando un poco cuál es el objetivo, ¿no?, de la sesión, aterrizando un poco esta primera idea en objetivos concretos. El enfoque de la sesión está un poco dedicado a esos tres objetivos, a ver si somos capaces de llegar a ello, que es comprender un poco la importancia estratégica del tercer sector y los instrumentos de naturaleza no contractual, por qué los instrumentos de naturaleza no contractual pueden ser un elemento esencial para garantizar el rol estratégico que tiene el tercer sector en la prestación de servicios de responsabilidad pública a las personas, ¿de acuerdo? Un segundo bloque en el que vamos a intentar identificar de forma concreta qué instrumentos no contractuales existen compatibles con el derecho, ¿de acuerdo? Y finalmente aplicar o establecer ciertos criterios para escoger cuáles de esos instrumentos no contractuales pueden ser los más adecuados para llegar a los distintos fines o objetivos que tengamos, ¿de acuerdo? Con esos objetivos, esta pequeña charla, que espero que no sea muy extensa y que voy a intentar acotarme al tiempo marcado para que también quien lo desee me pueda hacer alguna pregunta o podamos abrir un poco de reflexión al respecto. Se va a estructurar en estos 5 o 6 bloques, ¿de acuerdo? Un primer punto dedicado a los elementos no contractuales, a la compatibilidad jurídica de los elementos no contractuales. Un segundo punto que quizás es ya muy conocido y que quizás no es necesario, que es el rol del tercer sector, pero
sí es esencial ordenar ciertas ideas respecto a lo que ya sabemos, que es esa importancia que tiene el tercer sector en la prestación de este tipo de servicios. Por supuesto, ¿qué son instrumentos no contractuales? ¿A qué nos referimos? Y finalmente, otras fórmulas, ¿no?, de colaboración institucional que igual no responden a configurar o establecer la prestación del servicio en sí mismo, pero que son también relevantes como instrumentos no contractuales para otro tipo de fines de naturaleza colaborativa, ¿de acuerdo? Y finalmente, como decía, esos criterios para identificar cuáles son los más adecuados, con un pequeño cierre que haremos al final, ¿de acuerdo? Presentado un poco el esquema de lo que voy a intentar explicar, empiezo con esta primera parte más introductoria, si se quiere, con algo más de carga jurídica, pero que, insisto, voy a intentar hacerlo lo más llevadero posible para que lleguemos al final de la jornada en buenas condiciones, ¿vale? Ese primer bloque yo lo he denominado la colaboración público-privada en la prestación de servicios a las personas, ¿de acuerdo? Y el subtítulo que le pongo, un poco más informal, si lo queréis, es «Hay vida más allá del contrato público». ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Bueno, empiezo por algo que seguramente ya es muy conocido y es muy sabido por todos, ¿no? Es la división clásica en los modelos de gestión de servicios de responsabilidad pública, ¿no? Tenemos una posibilidad de lo que llamamos la gestión directa, que es cuando la Administración presta los servicios con sus propios medios personales y materiales, ¿de acuerdo? Algo que conocemos perfectamente y que se da en algunas circunstancias. Y luego, alternativamente, tenemos lo que denominamos en derecho la gestión indirecta, ¿no?, que es precisamente cuando las administraciones, los poderes adjudicadores, lo que hacen es asistirse del sector privado y de sus medios para prestar esos servicios de responsabilidad pública, lo que comúnmente llamamos cierta externalización del servicio, ¿no? Y que, en términos, si queréis, jurídicos o más formales, llamamos la colaboración público-privada. Bien, en esos dos modelos vivimos en un mundo en el que la tendencia ha sido la gestión indirecta, ¿de acuerdo? No significa que no exista gestión directa, pero a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, pues se fue optando por la gestión indirecta en distintos sectores, ¿no? Y esa gestión indirecta también, lógicamente, llegó al ámbito de la prestación de servicios a las personas, de servicios sociales, de servicios sociosanitarios. Bien, esa gestión indirecta, además, en nuestro entorno, ha sufrido cierta tendencia a tender hacia la formalización de contratos públicos, es decir, a regularizar, a ordenar la gestión indirecta a través del contrato público como gran instrumento jurídico que permite esa configuración de las relaciones público-privadas, ¿de acuerdo? Vivimos, creo que a nadie se le escapa, hemos vivido en los últimos años una tendencia generalizada en el que muchas veces se nos decía que la única forma posible de articular la colaboración público-privada era a través del contrato público. Especialmente, creo yo, pues quizás a partir de 2010-2011, la tendencia se hizo mucho más patente también en nuestro sector, ¿no? Y instrumentos que hasta entonces venían ordenando la relación entre administraciones y tercer sector, entidades del tercer sector, que no respondían al contrato público clásico, a partir de 2010, 2011, 2014, empezamos a ver cómo necesariamente se produce una reconducción hacia el contrato público, ¿de acuerdo? Como único elemento posible, según se nos decía, para articular esas relaciones. De tal forma que otros instrumentos más tradicionales y usuales que regulaban relaciones entre entidades del tercer sector y administraciones para la prestación de servicios de responsabilidad pública en el ámbito social o sociosanitario, fueron decayendo en favor del contrato público. ¿De acuerdo? Entonces, esta quizás es la diapositiva más jurídica que tengo, ¿vale? O sea que no os asustéis, pero ¿por qué se produce esa tendencia? Se produce esa tendencia por la propia definición de lo que entendemos por contrato público. Bien, no voy a entrar mucho al detalle, pero
en esencia, la propia definición de contrato público de las directivas europeas de contratación y de la propia ley de contratos del sector público hacía o sostenía esa tendencia a llevarlo todo al contrato público. Básicamente porque el contrato público se caracteriza como un negocio jurídico bilateral, ¿de acuerdo?, en el que se dan dos notas, que es el carácter oneroso y la selectividad, ¿de acuerdo? El carácter oneroso en sentido amplio, es decir, lógicamente nadie se le escapa que todo contrato público va acompañado de una prestación, ¿de acuerdo? Perdón, de una contraprestación económica. Bien, lo que pasa es que nosotros estamos en un sector en el que muchas veces no, por supuesto, no hay ánimo de lucro, es decir, no hay beneficio industrial, pero además muchas veces la retribución se limitaba simplemente a los costes fijos, variables, lo que fuera, ¿no?, al coste, o incluso ni siquiera alcanzaba el coste real. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, la gran discusión es, ¿estamos en un supuesto en un carácter oneroso? Es decir, lo que podíamos llegar a defender era, no, realmente en la medida en que no hay lucro, no hay beneficio industrial, no hay onerosidad y por lo tanto no es un contrato público. Claro, quien defendía que necesariamente había que llevarlo al contrato público se basaba con un buen argumento jurídico, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que decía es que esa nota de carácter oneroso se da también cuando se retribuyen costes sin beneficio industrial, cuando se da una retribución parcial o incluso cuando no hay una retribución económica en sí misma, sino una retribución indirecta en experiencia, en reputación, en negocio, lo que sea, ¿de acuerdo? De tal forma que ampliando el foco y admitiendo que el carácter oneroso se da en cualquiera de esas situaciones, lógicamente se daba la nota de onerosidad. De tal forma que nos decían, da igual si son entidades sin ánimo de lucro, da igual si se retribuyen solo costes, da igual si ni siquiera hay una contraprestación, en esos términos hay onerosidad y se da la primera nota de contrato público. Y además también se daba la segunda, que es lo que llama en derecho la selectividad, ¿no?, que es la exclusividad en la prestación de ese servicio, ¿no?, o a una determinada entidad. De tal forma que, dándose esas dos notas, necesariamente se daba al contrato público y, por lo tanto, todo tenía que ser reconducido al contrato público. Ese era el argumento jurídico que durante varios años se vino imponiendo, ¿no?, y se nos vino imponiendo como sector, de tal forma que parecía que no había otras posibilidades más allá del contrato público. Bien, desde el punto de vista jurídico, eso explica por qué se nos ha llevado o por qué ha habido una tendencia, un crecimiento del contrato público en la prestación de servicios a las personas, pero lo cierto es que, de la misma forma que es conocido y asentado que existe una libertad para escoger el modelo de gestión de servicios públicos entre aquel modelo de gestión directa y en gestión indirecta, ¿de acuerdo? De tal forma que ya nadie discute que la Administración, en función de sus propios criterios, puede escoger que determinados servicios se presten con sus propios medios materiales o humanos o, en cambio, proceder a la colaboración público-privada usando medios de entidades, agentes privados. También existe la posibilidad, existe la plena libertad para articular esas relaciones mediante otros instrumentos de naturaleza no contractual, ¿de acuerdo? Esa doble libertad viene reconocida, por supuesto, en el derecho, ¿de acuerdo? Básicamente, en el considerando 114 de la Directiva de Contratación, también en la normativa estatal de contratos del sector público, en esos artículos, en el 11.6 y en la disposición adicional 49, ¿de acuerdo? E incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la plena libertad que tienen los poderes adjudicadores, ¿de acuerdo?, las administraciones, para articular esas relaciones de colaboración público-privada, ya sea a través del contrato público o también a través de otros instrumentos de naturaleza no contractual. Por supuesto, bajo determinadas condiciones, pero también como existen condiciones en las que se tiene que articular el contrato público, ¿de acuerdo? Como decía la consejera, no significa ladear el contrato público estar en una situación ajena al derecho, no. Es decir, de la misma forma que tenemos normativa y regulación en el ámbito del contrato público, también tenemos un marco normativo, un marco jurídico en el que hay que moverse para dar compatibilidad a esos instrumentos de naturaleza no contractual, ¿de acuerdo? Entonces,
¿por qué existe esa tendencia? Ahora que ya sabemos que existe la posibilidad, la alternativa a ir al contrato o al instrumento no contractual, ¿por qué nos encontramos con una tendencia creciente al contrato público? Básicamente porque el contrato público ofrece seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Es decir, es un instrumento que está muy regulado, que conocemos bien, que hay infinidad de sentencias, de jurisprudencia y, por lo tanto, desde el punto de vista del operador jurídico, en el que me incluyo, nos da seguridad jurídica, porque tengo muy bien definido el marco jurídico en el que me tengo que mover. De tal forma que eso es una ventaja en la aplicación del derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué desventajas tiene desde el punto de vista del sector? Pues que, desgraciadamente, y a pesar de las medidas legislativas, sigue existiendo un elemento esencial en la adjudicación del contrato público, que es el precio, ¿de acuerdo? Es decir, conocemos que existe la compra pública estratégica, la compra socialmente responsable, pero aún así, el precio sigue siendo un elemento determinante para la adjudicación de contratos públicos. Y bien sabemos, a nadie se le escapa, que en eso el tercer sector no es competitivo. Por su propia cultura intrínseca. Es decir, el precio no es un elemento clave en el que se mueva la configuración del servicio por parte del tercer sector, porque precisamente el tercer sector lo que no busca es la rentabilidad económica, con lo cual no puede ser competitivo en precio. Por lo tanto, el contrato público no es un instrumento en el que se sienta cómodo el tercer sector. Y no solo eso, sino que lo que hace es expulsar el tercer sector de la prestación de esos servicios de responsabilidad pública, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esos términos, en los que precio y, además, contrato público no consigue valorar las externalidades positivas que genera el tercer sector, es necesario prospectar, averiguar si existen otras vías de naturaleza no contractual que sean adecuadas para la configuración de esos servicios de responsabilidad pública. ¿De acuerdo? ¿Y qué ventajas tendría eso? ¿Qué ventajas tienen esos instrumentos? Pues esos instrumentos tienen la ventaja, y yo creo que la consejera hacía cierta referencia, a cierta flexibilidad, cierta simplicidad en la configuración de esos instrumentos alternativos, ¿de acuerdo? La posibilidad de que no se valore el precio en la medida en que, ¿no?, en el funcionamiento del módulo económico como sistema de retribución sin lucro, el precio no puede ser un elemento decisorio en la adjudicación de esos instrumentos no contractuales y, además, evita esas externalidades negativas o permite valorar las externalidades positivas que genera el tercer sector. ¿De acuerdo? Por el otro lado, ¿qué riesgo tenemos y qué es recurrente? Precisamente el que va conectado con la ventaja del contrato público. Y es que, de la misma manera que el contrato público ofrece seguridad jurídica, los instrumentos no contractuales, en el punto en el que estamos, no nos dan ese confort jurídico. ¿Por qué? Porque estamos prospectando otras vías con menos regulación, con menos experiencia y con menos detalle, ¿de acuerdo? Pero, como sabemos, si entendemos que existe plena libertad para hacerlo, debemos trabajar para dar seguridad jurídica también en ese sector, ¿de acuerdo? En esos instrumentos no contractuales. Por lo tanto, en este primer bloque, yo creo que la idea tiene que ser, existe la posibilidad en derecho de buscar vías alternativas al contrato público, ¿de acuerdo? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Básicamente por el rol del tercer sector. Aquí no voy a decir nada que no sepáis, ¿de acuerdo? Pero, en esencia, con ese subtítulo, es algo que es intrínseco y es que hablamos de personas. Es decir, los instrumentos no contractuales tienen todo el sentido, en mi modesta opinión, cuando estamos hablando de servicios a las personas. La contratación pública puede ser un instrumento jurídico perfecto o no perfecto, pero adecuado para determinados servicios, ¿de acuerdo? Con lucro, sin la carga que tienen los servicios a las personas. Pero cuando estamos hablando de servicios a las personas, seguramente tiene todo el sentido buscar otras vías alternativas que permitan que entidades como el tercer sector sigan encargándose de la prestación de estos servicios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En esencia, y voy a ser muy breve aquí porque no soy yo para
dar lecciones sobre esta cuestión porque lo conocéis mejor vosotros que yo, pero sí para ordenar las ideas que ya conocemos, ideas que permitan argumentar desde un punto de vista también jurídico por qué es necesario buscar vías alternativas al contrato. Y en esencia es por la tradición histórica y social que tiene el tercer sector. Es decir, el tercer sector ha sido el gran encargado de la prestación de determinados servicios sociales y sociosanitarios durante muchos años, cuando el sector lucrativo no tenía ningún interés en participar en ello. ¿De acuerdo? Y eso es así y es innegable. Es más, muchas veces ha sido el propio encomendado por la Administración para encargarse de determinados servicios que el mercado rechazaba. ¿De acuerdo? Ha sido quien ha estado en la primera línea cuando ni Administración tenía los medios para encargarse de forma efectiva y de forma ágil de determinadas cuestiones, ni, por supuesto, cuando el sector lucrativo no ha tenido ningún interés en ello. ¿De acuerdo? Pero es que, además, esa relevancia histórica, social, viene acompañada de la imposibilidad de ser competitivo en el mercado frente al sector lucrativo. ¿De acuerdo? Inevitablemente, si el régimen de adjudicación, si el régimen de contratación está articulado a través de los contratos públicos, estamos viendo cómo el elemento rentabilidad económica sigue siendo esencial, de tal forma que el tercer sector no es competitivo en esos términos y poco a poco se ve expulsado de la prestación de determinados servicios. Eso no es una cuestión que, más allá de lo que podamos pensar o podamos acreditar con datos, digamos solo nosotros. ¿De acuerdo? Es una cuestión que también está empezándose a construir y a admitir por parte de la Unión Europea. ¿De acuerdo? En el informe de impacto social de la compra pública, elaborado por el Parlamento Europeo, ya se dice que el criterio económico sigue siendo demasiado relevante en la adjudicación de contratos públicos, a pesar de las medidas legislativas incluidas en la normativa que tenemos. Es decir, a pesar de la compra pública estratégica y de la introducción de esos elementos en la ley de contratos, se sigue priorizando el criterio económico. El informe elaborado por Enrico Letta, también para el Parlamento Europeo, también reconoce que es necesario incrementar el peso de la economía social en determinados sectores, especialmente en la prestación de servicios a las personas. ¿De acuerdo? Lo que dice es que hay que crear un entorno más adecuado para que estas entidades sigan encargándose de prestar esos servicios. En esta misma línea, el dictamen del Consejo Económico y Social de Europa, de enero de 2024, redundaba en esta idea y decía que necesariamente es necesario promover la economía social y seguir estableciendo un marco normativo adecuado para que estos agentes sigan participando en la prestación de servicios a las personas. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos ya elementos en los que sustentar lo que ya conocemos, y es el rol del tercer sector como agente esencial en la prestación de servicios públicos. Eso explica por qué necesitamos seguir prospectando en la posibilidad de prestar servicios a las personas a través de instrumentos jurídicos de naturaleza no contractual. ¿Vale? Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de instrumentos de naturaleza no contractual? ¿No? Hasta este punto lo que he dicho es, ok, es posible prestar esos servicios con instrumentos alternativos a los contratos públicos bajo determinados supuestos, ¿de acuerdo? Tiene todo el sentido para el tercer sector, por el rol que tiene, por la tradición, por el elemento esencial y social que tiene, por su propia cultura vinculada a la calidad en la prestación de estos servicios en términos de atención asistencial al usuario y no rentabilidad económica, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se aterriza eso en instrumentos jurídicos reales, ¿de acuerdo?, para la prestación de servicios? En este subtítulo lo que vengo a decir es tradición y modernidad en el sentido de, en definitiva,
Los instrumentos de naturaleza no contractual son algo que hemos venido utilizando tradicionalmente en nuestras relaciones con las administraciones públicas para la configuración de servicios a las personas. El problema es que nos hemos encontrado con una tendencia que nos dice que eso es el pasado y que ya no es posible seguir trabajando en esos términos. Y lo que podemos defender en términos jurídicos de forma sólida es que quizás es el pasado para determinados instrumentos, pero sigue siendo una posibilidad real de presente y de futuro para la prestación de esos servicios perfectamente sustentada en derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos tradicionales que pueden defenderse que son pasado? Bien, una forma tradicional, las formas tradicionales quizás, y simplificando mucho el escenario, en los que nos hemos venido articulando las relaciones con las administraciones públicas han sido las subvenciones, los convenios generales, los conciertos y luego otros instrumentos con denominaciones distintas. ¿De acuerdo? Y hemos vivido una situación en los últimos años en la que nos dicen ninguno de estos instrumentos puede ya articularse porque no son jurídicamente viables. Y en ese punto puedo estar de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la forma como se instrumentalizaban o como se usaban esos instrumentos durante los últimos años quizá ya no se acogía de forma adecuada a la actual normativa aprobada, ¿de acuerdo? Es decir, teníamos en muchas ocasiones el uso de subvenciones de forma que denomina aquí falsas subvenciones, ¿de acuerdo? Es decir, la subvención, que es un instrumento jurídico o es un instrumento para la promoción de determinadas actividades de la propia iniciativa privada, no puede articular relaciones jurídicas estables para la prestación de servicios públicos, ¿de acuerdo? Y es verdad cuando muchas veces se nos decía, no, ya no puede seguir usándose la subvención para articular esas relaciones con el tercer sector, podemos estar de acuerdo, porque muchas veces la subvención lo que hacía era cubrir, ¿de acuerdo?, una prestación de un servicio público, ¿de acuerdo?, un servicio social, un servicio sociosanitario, que no tenía esa voluntad de fomento de un servicio, de un servicio prestado por un agente o de una iniciativa de un agente, sino que encubría la auténtica relación que puede articularse a través de un contrato, ¿vale? Algo parecido nos pasaba con lo que he denominado los falsos convenios, es decir, convenios generales, convenios administrativos generales suscritos con distintas entidades que en realidad lo que hacían era articular la prestación de servicios públicos a las personas o de responsabilidad pública a las personas. Y en eso la normativa que tenemos actualmente nos dice que efectivamente los convenios no sirven para regular aquellos elementos que podrían ser objeto de un contrato público, sino que deben limitarse a establecer la colaboración entre dos o más entidades para el fomento, para la mejora o para la articulación de un fin público, ¿de acuerdo? Que muchas veces está vetado la propia contraprestación económica, de tal forma que sí no podría articularse tampoco con una contraprestación, con un módulo, con lo que sea. De tal forma que los reparos que teníamos frente al convenio general en derecho son entendibles y seguramente son compartidos en ese sentido. Bien. Y también nos pasa un poco con el concierto que he denominado general, ¿de acuerdo?, como instrumento no contractual. Básicamente porque la anterior normativa de contratos públicos lo que hacía era recoger la figura del concierto como un instrumento contractual, ¿de acuerdo? Sin embargo, la normativa actual de contratos públicos eliminó el concierto, de tal forma que el concierto como tal, como lo conocíamos tradicionalmente, ya no existe en términos generales, ¿de acuerdo? De tal forma que el reparo que aquello que denominábamos concierto y que muchas veces se nos decía no es un concierto o le podéis denominar concierto, convenio, como queráis, pero en realidad es un contrato público, era un reparo entendible con la normativa que tenemos actualmente. ¿Bien? Entonces, la reflexión que podemos hacer es, ¿el concierto ya no existe? No, el concierto ya no existe como lo entendíamos hace unos años, pero sí existe otro tipo de concierto que veremos luego, ¿de acuerdo? Y esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Es decir, aquellos instrumentos del pasado que tradicionalmente veníamos usando, es posible que podamos entender el reparo
en derecho, el reparo jurídico respecto a la utilización de esos instrumentos. Pero lo que no significa es que no haya otros instrumentos o una conversión de lo que entendíamos por esos instrumentos a lo que permite ahora la normativa y el derecho, ¿de acuerdo? Y es a lo que voy a entrar luego. Por supuesto, había también otros instrumentos de naturaleza no contractual, de distinta naturaleza y denominación, que claramente no servían tampoco para la prestación de estos servicios, sino que necesariamente eran instrumentos adecuados simplemente para regular la colaboración público-privada en un sentido más amplio, pero no para la prestación de un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué instrumentos no contractuales son compatibles en derecho y de lo que estamos hablando ahora? ¿Qué instrumentos de futuro, o de presente, más bien dicho, tenemos ahora? Bien. He dicho que el concierto y el convenio no son ya instrumentos adecuados, pero hay que hacer un matiz adecuado, y estoy hablando del concepto general de esos instrumentos jurídicos, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos otros elementos que también denominamos concierto, pero que en realidad nos estamos refiriendo al concierto social, a la acción concertada, ¿de acuerdo?, al convenio singular, que son perfectamente compatibles, ¿de acuerdo? Bajo determinados supuestos, claro, por supuesto. De la misma forma que el contrato público se tiene que articular bajo determinados requisitos y supuestos, los convenios y conciertos modernos, si lo queréis llamar, los que nos sirven ahora, también tienen sus propios requisitos y limitaciones. Por supuesto, estamos hablando de derecho, ¿de acuerdo? Pero que tengan esas limitaciones no significa que ni siquiera sean una herramienta útil o posible para articular este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del concierto, lo que decíamos es lo que he dicho antes, ¿no?, que el concierto como lo conocíamos tradicionalmente ya no existe, pero tenemos unos conciertos que ahora están regulados por la normativa autonómica, ¿de acuerdo?, que las distintas comunidades han articulado, han regulado, y en el que permiten lo que denominamos el concierto social o la acción concertada, ¿de acuerdo?, que precisamente están simplemente limitados a la regulación de servicios de naturaleza social o sociosanitaria, ¿de acuerdo?, pero que permiten usar esos instrumentos no contractuales como instrumentos jurídicos válidos para articular servicios de responsabilidad pública en estos determinados campos, ¿vale? A nadie se le escapa, de los que estamos aquí, que hay ya una primera referencia en la propia Ley de Servicios Sociales de Euskadi, ¿de acuerdo?, y luego el elemento, digamos, normativo clave de desarrollo en Euskadi de esos instrumentos de naturaleza no contractual, que es el concierto social, que lo tenemos en el decreto 168 de 2023, ¿de acuerdo? ¿Qué es el concierto social? El concierto social no deja de ser un instrumento jurídico que, en la definición dogmática jurídica de lo que es, y disculparme el tecnicismo, lo que viene a decir es que es aquel instrumento que articula una relación para la prestación de un servicio con entidades que ya tienen los medios materiales y humanos y que ya tienen la experiencia y que ya vienen prestando esos servicios, ¿de acuerdo? Y eso es un matiz relevante. Es decir, no estamos, a diferencia del contrato público, en el contrato público no necesariamente tienes que tener la experiencia o determinadas experiencias o los medios, ¿de acuerdo? Puede ser que sí, puede ser que no, depende. En el caso del concierto social está configurado precisamente para vincularse con esas entidades que sí tienen esos medios y que sí tienen esa experiencia, ¿de acuerdo? En nuestro caso tenemos un criterio de asignación de plazas, además, que da cierta prioridad al tercer sector, ¿no? Es decir, en el momento de la asignación se establece una priorización del tercer sector y la retribución se produce a través de módulos económicos que retribuyen simplemente el coste, ¿de acuerdo? Ahí hay cierta discusión con la cuestión del beneficio industrial, si puede o no limitarse, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero creo que en este punto es relevante, y creo que es una cuestión que también seguro luego cuando los compañeros de otros territorios expliquen sus experiencias, ¿no?, entender que nuestro modelo de decreto de concertación, que no está reservado
a entidades del tercer sector, entidades sin ánimo de lucro, sino que está abierto a cualquier tipo de entidad bajo esas condiciones. En otros territorios, en otras comunidades autónomas, se ha optado por reservarlo, por limitarlo, por establecer únicamente que es una vía de entrada para las entidades no lucrativas, ¿de acuerdo? Con mayor o menor fortuna, si lo queréis, en la redacción, pero existe esa reserva. Esa reserva que, por ejemplo, se da en Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra, ¿de acuerdo? Tiene todo el sentido, si me permitís, la licencia, desde mi punto de vista, porque estamos hablando de un régimen alternativo. Y lo que estamos diciendo es, si estamos hablando estrictamente de servicios a las personas y ya tenemos un régimen general que es el contrato público, dejemos el contrato público para cuando hay lucro y establezcamos otra vía alternativa cuando no hay lucro, ¿de acuerdo? Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene establecer una vía alternativa si vamos a tener el mismo régimen? Insisto, estamos hablando de servicios a las personas, ¿de acuerdo? Determinados servicios, no el mercado general, ¿de acuerdo? Y eso se sustenta en la clara diferenciación que hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia entre lo que son servicios de interés económico general y servicios que muchas veces no tienen interés económico y que son prestados bajo un régimen de solidaridad, ¿de acuerdo? Esa doctrina se valida a través de esta sentencia, que creo que es bastante relevante, de julio del 22 del Tribunal de Justicia, en la que valida la posibilidad de establecer esa reserva para entidades sin ánimo de lucro en la normativa de concertación social, ¿de acuerdo? Por supuesto, bajo determinados requisitos, bajo determinadas condiciones, por supuesto, y así lo reconoce, pero entiende que como finalidad, como fin, es perfectamente legítimo y compatible en derecho y compatible con los tratados de funcionamiento de la Unión Europea y con la normativa de aplicación esa reserva, ¿de acuerdo? También establece, y no se puede negar, que, por ejemplo, en el caso de la sentencia del 22 de julio, analizó el decreto, la normativa valenciana, ¿no? Lo que dice es que en aquellos términos se asemeja más a un contrato que a un instrumento no contractual. Bien, esa sentencia tiene una réplica, que es un auto, creo que es del 23, en relación a la normativa aragonesa, que viene a decir algo parecido, ¿de acuerdo? Y que también insiste en la posibilidad de establecer esa reserva bajo determinados requisitos. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia específicamente ya ha dicho que es posible establecer un régimen alternativo y además que ese régimen alternativo puede ser reservado a entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, tenemos un primer instrumento que es el concierto social o sociosanitario, si lo queréis, o la acción concertada, según la denominación que le queramos dar o que se le dé por parte del legislador autonómico, y además tenemos el convenio general. El convenio general que ya no hemos dicho que ya no es un instrumento válido, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos lo que podemos denominar el convenio singular. El convenio singular, que por ejemplo lo tenemos también recogido en nuestra normativa autonómica, ¿no? Tanto en la Ley de Servicios Sociales, pero especialmente con un desarrollo normativo en el decreto del 23, ¿de acuerdo? Que ahí sí, bajo determinadas condiciones, dice el convenio, como convenio singular limitado a la prestación de estos servicios, ¿de acuerdo?, está reservado a entidades sin ánimo de lucro y sirve para determinados fines, ¿de acuerdo? Y lo que reconoce es la singularidad del tercer sector, la singularidad, ¿no? Una singularidad hace referencia a singularidad que puede perfectamente defenderse y entenderse y definirse en virtud de las definiciones, en virtud del contenido de la ley del tercer sector, ¿de acuerdo? Y si uno ese concepto de singularidad lo une a la normativa del tercer sector, tiene perfectamente definido qué entendemos por singularidad, con lo cual es un instrumento jurídico válido, reconocido en derecho y que es alternativo a la prestación contractual para la articulación de servicios a las personas. Pero es que además es muy curioso porque lo que estamos debatiendo aquí es una cosa que en otros sectores de servicios a las personas tenemos reconocido y asumido desde hace muchos años. Es decir, todos hablamos del concierto educativo desde hace décadas sin cuestionarnos qué naturaleza tiene, si es un contrato, si no es un contrato, si hay selectividad, si hay onerosidad y si, por lo tanto, debería articularse a través de un contrato público o no. O también pasa en los conciertos sanitarios, ¿de acuerdo? La ley
General de Sanidad recoge el concierto sanitario en distintas fórmulas bajo determinadas condiciones y es una cuestión asentadísima y nadie discute que eso es un concierto y que eso es un instrumento de naturaleza no contractual, no necesariamente sometido a la ley de contratos del sector público. Pero, en cambio, en el ámbito de los servicios sanitarios, sí venimos con una discusión a veces eterna y a veces muy desgastadora, ¿no? En relación a si es compatible con el derecho, si no, si la norma tal, si tiene que quedar sometido a la ley de contratos. Pues bien, tenemos claros ejemplos, por ejemplo, si lo que queremos articular son servicios sociosanitarios, en el que la propia normativa sanitaria nos permite el concierto singular, ya sea de vinculación o el propio concierto sanitario para la articulación de esos servicios. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos instrumentos clave, el concierto social y el convenio singular, si me dejáis denominarlo así. Y luego tenemos otras fórmulas, que no me voy a extender mucho, pero que son algunas de las que podéis ver ahora, como son las declaraciones de intención, cartas de compromiso, acuerdos de colaboración, que también son instrumentos no contractuales, pero, ojo, limitados en su objeto a lo que es una simple colaboración, no a la regulación de la prestación de un servicio de responsabilidad pública. ¿De acuerdo? Por eso decíamos en el título de la sesión, conciertos, convenios y otras fórmulas, ¿de acuerdo? Esas otras fórmulas que pueden ser compatibles, que son instrumentos no contractuales, pero que tienen que quedar limitados a esos ámbitos de colaboración, ¿de acuerdo? De la misma forma que tenemos los protocolos de actuación conjunta o los de cooperación técnica, especialmente relevantes en el ámbito sanitario, ¿de acuerdo? Que también son instrumentos de naturaleza no contractual, pero que en este caso lo que hacen es articular la gestión de un servicio que ya está previamente definido. Es decir, sobre una relación que ya existe, ya sea a través de un contrato, un convenio, un concierto, tenemos luego los acuerdos de cooperación técnica que lo que nos hacen es articular cuestiones concretas de ese servicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por terminar, tenemos una diversidad de formas de colaboración, pero hay que entender que esos instrumentos, más allá del convenio y del concierto, no son aptos para contratar, es decir, para establecer un régimen de relaciones en la prestación de un servicio, sino que más bien responden a otras finalidades. Empiezo a terminar ya con una pequeña reflexión y es qué criterios deberíamos utilizar para seleccionar el mejor instrumento de naturaleza no contractual. Creemos que, haciendo esa triple diferenciación entre la gestión de servicios de responsabilidad pública, es decir, la contratación de servicios, lo que es una simple colaboración institucional o el desarrollo de proyectos de innovación, y un tercer criterio, que puede ser la gestión de elementos concretos de un propio servicio, es lo que nos permite seleccionar qué instrumento puede ser el más adecuado. ¿De acuerdo? De tal forma que, en el primero de los supuestos, es decir, para contratar en sentido amplio, tendríamos los convenios singulares, los conciertos y el concierto sanitario en el ámbito sanitario o sociosanitario, ¿de acuerdo? Para colaborar, para una colaboración institucional, pues tendríamos aquellos acuerdos más destinados a las alianzas, los convenios generales de colaboración, la participación en un clúster, ese tipo de cuestiones que sí admiten otras figuras jurídicas no contractuales que no son el concierto y el convenio, ¿de acuerdo? Y finalmente, para lo que es la propia gestión de un servicio ya existente, los protocolos de actuación conjunta, los acuerdos de cooperación y los acuerdos de derivación, por ejemplo. ¿Vale? Cierro ya esta pequeña ponencia recopilando un poco algunas ideas de lo que he dicho, quizás un poco de forma precipitada, pero el tiempo es escaso y no quiero robar el protagonismo a la segunda parte de la sesión, que sin duda es muy interesante. Yo con las ideas que me quedaría sería con estas 5, ¿de acuerdo? La primera de ellas es posible la gestión indirecta de servicios a las personas mediante modelos de naturaleza no contractual. Los contratos públicos no siempre son el instrumento adecuado para garantizar el rol del tercer sector. Es posible distinguir instrumentos jurídicos destinados a lo que es la regulación de un propio servicio de otros instrumentos jurídicos de naturaleza no contractual que también tienen otros objetivos y, por lo tanto,
Cuando queremos articular un servicio tenemos que recurrir a la acción concertada y a los convenios singulares, y cuando de lo que estamos hablando es de una simple cooperación, colaboración o de la gestión de un servicio ya existente, deberíamos ir a esos acuerdos de colaboración, cartas de adhesión, promoción de proyectos de innovación, lo que sea. ¿De acuerdo? Cierro con una última reflexión final. En derecho, los conciertos y convenios son una alternativa real y factible, por supuesto, bajo las condiciones que ha establecido la normativa y la jurisprudencia de aplicación como elemento o como medio posible para la articulación de servicios a las personas, ¿de acuerdo? Esos instrumentos no contractuales deben ser el concierto y el convenio singular, y para ello es necesario hacer más y mejor. Es decir, como decía al principio, tenemos la seguridad del contrato público. El contrato público es un marco jurídico que nos da mucha seguridad, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir prospectando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desarrollando la utilización de los instrumentos que actualmente el derecho nos permite y seguir con mayor desarrollo normativo. Yo creo que hacía una reflexión la consejera en ese sentido también. Es decir, seguramente el decreto de concertación no es el que, de Euskadi no es el que nos hubiera gustado a todos, ¿de acuerdo? Hay que seguir trabajando en ello. Esto es un tema vivo, ¿de acuerdo? En los últimos años, y lo saben bien las personas de Sarén Sarea implicadas en estos asuntos, el cambio ha sido radical en términos jurídicos, es decir, así mismo, de la forma que hace unos años parecía imposible establecer cualquier instrumento de naturaleza no contractual, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es brutal en ese sentido, desde tímidos reconocimientos a finales de la primera década de los años 2000, ahora ya está en una tendencia clara de reconocimiento de es posible establecer un régimen alternativo y reservado a las entidades del tercer sector perfectamente compatible con el derecho comunitario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es necesario más y mejor desarrollo normativo, pero también más atrevimiento. Es decir, tenemos que ser capaces de tensar las costuras del derecho, que para eso está el derecho. El derecho no puede ser un impedimento, ¿de acuerdo? Tiene que ser una herramienta para llegar a los objetivos. Y ese es el punto. Tenemos que, como sector, seguir presionando y como administración, ser capaces de prospectar hasta dónde nos permite llegar el derecho, que nos permita hacer más cosas que simplemente hacer un contrato público y, por lo tanto, generar más experiencias, más precedentes, ¿de acuerdo? Es necesario usar, es necesario trabajar, es necesario hacer convocatorias, es necesario el ensayo-error, sí, es necesario. Y seguramente, de la misma forma, y en eso sí os puedo garantizar, que el contrato público está en un momento muy asentado, pero que viene de numerosísimos ensayo-error, es decir, la compra pública estratégica se ha dejado de utilizar precisamente por el alto índice de impugnaciones y de errores en la aplicación, ¿de acuerdo? Pero ha conseguido el modelo de contrato público llegar a un marco en el que cada vez es más refinado y es necesario trabajar de una forma más depurada para hacerlo adecuadamente, pero en el precedente ha habido numerosas experiencias de fracaso. En el caso de esos instrumentos debe ser lo mismo. Debemos seguir trabajando en ello como sector para trabajar y para ser capaces de llegar a ese estadio de confort en la utilización de esos instrumentos no contractuales. Con eso no me alargo más. Cierro. Tenéis aquí en el QR mi referencia, por si más allá de las preguntas que podáis hacer ahora, se os ocurren otras o tenéis otras dudas, pues yo voy a estar encantado de atenderlas. Y por mi parte, Miquel, a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, cuestión, voy a intentar resolverla.